Bien, tratemos ahora el asunto de las fuentes del derecho tributario, así como su jurisprudencia, etcétera, etcétera. Bien, si nos acercamos a las fuentes de derecho tributario, vemos esta pirámide de Kelsen que a todos se nos aparece en sueños, y encontramos en la Ley General Tributaria, artículo 7, una serie de disposiciones y de ideas, ¿no? Vamos a sintetizarlo un poco. Básicamente tenemos como elemento, norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico la Constitución. Después tendríamos los tratados internacionales, por ejemplo, convenios para evitar la doble imposición, las directivas de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Después tendremos leyes orgánicas, como la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, o leyes ordinarias, como la Ley General Tributaria. Posteriormente, en un siguiente nivel, pues tendríamos los reglamentos, en otro siguiente nivel, la normativa infralegal, que afecta a bien o solo los funcionarios o bien también de forma indirecta nos afecta también a los contribuyentes. Toda normativa tenemos que tener en cuenta que esté publicada en el Boletín Oficial del Estado afectará a estos contribuyentes. Y supletoriamente encontramos pues, el derecho administrativo y el derecho común para todas aquellas cuestiones que no estén reguladas en las leyes especiales anteriormente dichas y todas aquellas que se puedan englobar en las categorías de ley o reglamento. Bien, los principios constitucionales tributarios, básicamente tenemos uno sobre el gasto público, tenemos que acudir al artículo 31.2, que sería la asignación equitativa de recursos públicos, el artículo 133.4 y 134, el cual nos explicará, nos expresará, determinará el principio de la realidad del gasto. Sobre los ingresos públicos tenemos que tener en cuenta también que no pueden llegar a ser confiscatorios, tiene que ser un sistema tributario justo, adecuado y de acuerdo con nuestra capacidad económica, artículo 31 de la Constitución. Y tenemos que tener en cuenta que estos artículos están regulados en una posición, es decir, en un capítulo tercero del título segundo, perdón, el título primero de la Constitución española. Por lo tanto, el artículo 53 nos explicará, nos determinará que ello nos conduce a los tribunales ordinarios. Por lo tanto, nunca llegaremos al Tribunal Constitucional, no son derechos fundamentales los cuales podemos acudir a el amparo del Tribunal Constitucional, sino que llegaremos al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dictará una resolución y nos quedaremos tan panchos. Bien, podemos ver diferentes principios como el de generalidad, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad, capacidad económica, reserva de ley, o seguridad jurídica, etcétera, todos los que están en el artículo 9, todos los que están en el artículo 14, etcétera, etcétera, y principios extrafiscales también. La jurisprudencia que podemos obtener básicamente la encontraremos desde nuestra propia jurisprudencia nacional hasta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las consultas tributarias no son jurisprudencia, pero son algo que tenemos que tener muy en cuenta. En posteriores vídeos ya las explicaremos más, pero básicamente es un mecanismo por el cual el contribuyente pregunta a la administración qué quiere que haga, qué tiene que hacer en esta situación, y la administración le contesta. Si realiza lo que hace la administración no podrá sancionar para ese concreto contribuyente. Por lo tanto, la respuesta será vinculante. La palabra exacta es vinculación de la administración. Bien, las consultas tributarias debemos recordar que son públicas, se pueden ver en la web de la agencia tributaria, pero la administración puede cambiar de opinión o puede que el caso no se adecue exactamente al nuestro. Por lo tanto, lo más recomendable es realizar una consulta y esperar a lo que nos diga. El Tribunal Económico Administrativo Central y el Tribunal Económico Administrativo Regional no se basan básicamente en que si pasa en una región o pasa a nivel estatal, sino en temas de menor importancia o de mayor importancia. Básicamente lo que nos determina este tribunal que está formado por miembros que tienen una capacidad de conocimiento del derecho administrativo y sobre todo del derecho tributario, en este caso, pues
nos determinan distintas resoluciones las cuales podremos seguir y podremos descifrar más o menos lo que la ley nos pide. La interpretación de las normas tributarias, algo muy importante, ya lo hace este tribunal, pero también muchas veces las tenemos que hacer nosotros mismos a solas, y a solas pues es más complicado, pero tenemos distintos métodos. Por ejemplo, tenemos la interpretación histórica, tenemos la interpretación sistemática, teleológica, la principalista, la literal, la terminológica, y tenemos que hacer sobre todo una mención a una interpretación económica, la cual no puede existir. Es decir, no podemos interpretar de acuerdo con si nos cuesta más o nos cuesta menos, porque entonces nos vamos a un fraude y no. Posteriormente, después de interpretar la norma jurídica, tenemos que calificar la situación, es decir, el hecho punible, el negocio jurídico, y de ello lo llamaremos calificación. La administración podrá recalificar este supuesto y decir, no es una compraventa, sino es un arrendamiento, no es no sé qué, sino es no sé cuánto, por lo tanto, el tributo a gravar no es este, sino otro. Vale. Tenemos que tener en cuenta, por lo tanto, las diferencias. La interpretación se basa en la norma y la recalificación se basará en los hechos. Por ejemplo, la calificación de negocio como un crédito hipotecario, como préstamo hipotecario, dista mucho porque los impuestos son distintos. Bien. El fraude de ley básicamente actualmente se conoce como conflicto en la aplicación de la norma, para que no suene tan mal. En este apartado tendríamos que hablar sobre la economía de opción. La economía de opción es que básicamente no estamos obligados a pagar mayores impuestos si tenemos una alternativa más barata. Esto lo dijo un ministro llamado La Raja, allá hace décadas y décadas y décadas, y siglos. Y por lo tanto, el conflicto de aplicación de la norma será cuando utilizamos una norma de cobertura para dejar de aplicar otra norma, que será la defraudada, con el objetivo de dejar de pagar impuestos que corresponden mediante negocios que son básicamente artificios o impropios para el resultado que se obtiene. Es decir, que la aplicación de una norma la cual está prohibida por el ordenamiento jurídico no impedirá la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. Esto es lo que nos dice el Código Civil y esto es lo que debemos aplicar en este caso. Por lo tanto, no se nos sancionará, sino que se aplicará la norma que se tenía que aplicar y por lo tanto al final lo que tenemos que hacer es pagar más y punto. Ya está. No hay otra explicación. La simulación básicamente se acude a un negocio jurídico ficticio, es decir, yo simulo, hago un contrato simulado, un negocio que no tiene causa para no pagar. Por ejemplo, yo puedo simular un préstamo para no pagar una donación. Eso es un negocio simulado como una casa. Y si te pillan, te van a sancionar. Entonces, aplicación de las normas en el tiempo. La aplicación básicamente tenemos pues que la entrada en vigor sería los 20 días de la publicación de la norma si no se dice otra cosa, es lo que nosotros conocemos como vacatio legis. La vigencia en teoría es indefinida, aunque podría ser temporal. La retroactividad en teoría no, pero podría haber una retroactividad, aunque se prohíbe la retroactividad en grado máximo. Es decir, si no fuera sancionadora o de grado máximo, podríamos entender que está admitida esta retroactividad. En lugar, básicamente, tenemos dos criterios. Tenemos el criterio de residencia, es decir, se aplicará pues, para los impuestos directos, la renta, por ejemplo, y el criterio de territorialidad para los impuestos indirectos. La relación jurídico-tributaria básicamente serán aquel conjunto de obligaciones y deberes, de derechos y obligaciones, potestades, originados por la aplicación de los tributos que tendrán los administrados o bien la administración tributaria, porque eso es una relación entre una administración que reclama y un obligado, que es una persona física o jurídica. Puede generar obligaciones materiales, pagar, obligaciones formales, rellenar un formulario, información, etcétera, etcétera. Y la administración puede sancionar si no se cumple. Te pondrán además pues, lo que serían los recargos, intereses, bueno, todo lo que ya vamos a ver que forma parte de la deuda tributaria.